¿Qué tal? Videotutorial número 21 del curso de Visual Web Developer en el que nos acercamos ya a su final. Seguimos viendo los controles para enlazar con la base de datos y empezamos con el control Details View. Control Details View que se encuentra dentro de la categoría Datos de la barra de herramientas y que presenta bastantes similitudes con el control Grid View que ya hemos visto. Podemos también usarlo para mostrar datos y para editar o para borrar datos. La diferencia principal que presenta con respecto al Grid View es que mientras que el Grid View está diseñado para mostrar múltiples filas y columnas, como ya hemos visto en un formato de tipo tabulador, el Details View está diseñado para trabajar con un registro solo a la vez, de registro en registro. Si estás más familiarizado a trabajar con Microsoft Access, el control Grid View sería más similar a la hoja de datos, a la data sheet en Access, y el control Details View sería más parecido a un formulario, al form que se usa en Access. Al igual que con el Grid View, el control Details View nos permite ver los datos de una tabla o vista, pero también, igual que ocurría con el Grid View, nos permite añadir, nos permite editar o nos permite borrar registros de una tabla. Igual también que en el caso de Grid View, para que esto pueda hacerse, tiene que estar enlazado a una única tabla, no a vistas ni a varias tablas, y tiene que ser una tabla que tenga una clave primaria. Eso igual que ocurre en Grid View. Pero para que en Details View funcione, y además de ver nos permita editar, añadir y borrar datos, tenemos que hacer alguna otra cosa, que es lo que vamos a indicar ahora. Es muy similar a Grid View, nada complicado, pero sí que tiene alguna pequeña diferencia. Lo vemos que es el mejor modo de entenderlo. Arrastramos un control Details View al escritorio y ahora, como siempre, elegimos el origen de datos y pulsamos sobre Nuevo origen de datos. Pulsamos en Base de datos. Y ahora aquí elegimos la conexión, elegimos la que estamos utilizando. Yo ahora voy a elegir otra porque en el tiempo entre que hice el último video tutorial y formateé, cambié, estoy en otro disco. Entonces ahora, aunque sigue siendo exactamente el mismo, la conexión hubo que crear otra porque ya no estaba la misma base de datos. Si tú sigues en el mismo, pues sigue usando la misma porque valdrá. Recuerda que aquí lo que hacemos es simplemente indicarle a la aplicación qué base de datos va a utilizar. No le indicamos ni qué tablas ni qué condiciones, solo simplemente señalamos qué base de datos. Si eso está bien, pues se deja, si no, pues se crea de modo sencillo como ya vimos. Una vez indicada la base de datos, pulsamos sobre siguiente y como siempre ahora que tenemos que señalar qué es lo que queremos utilizar para recuperar información. Como no queremos que solo que se vean datos, sino también poder editarlos, entonces recuerda que, como ocurría ya con Grid View, tenemos que elegir una única tabla y que esa tabla tenga una clave primaria. Nos vale la tabla ítems, por ejemplo. Primera condición para que funcione en un Details View, tiene que ser todos los campos. Ahora sí, podríamos indicar aquí condiciones mediante el uso de where y order para que recupere solo algún registro y que nos lo ordene de un determinado modo. Esto sí se podría utilizar. Pero también ahora, condición imprescindible para que se pueda editar un Details View, tenemos que pulsar sobre avanzadas. Y ahora aquí en avanzadas tenemos que indicarle que genere instrucciones, insert, update y delete. Y también aquí vamos a marcar usar concurrencia optimista. Estamos creando un control que va a estar en una página web y en teoría, aunque ya vimos como en general en muchas ocasiones va a ser, por ejemplo, para que solo puedan acceder los administradores, pero podría ser que varias personas estén al mismo tiempo intentando modificar los mismos datos de la misma tabla. ¿Qué ocurre entonces? Pues de nuevo Visual Web Developer nos facilita el trabajo y lo que hace es marcando esto es indicarle que sea el propio programa el que decida en caso de que se esté cambiando a la vez, como pone aquí lo de concurrencia
concurrencia optimista, pues que sea el propio programa el que lo lleve a cabo. Es la solución más sencilla y, desde luego, debe de marcarse también lo de concurrencia optimista. Una vez marcado, ahora sí, pulsando sobre aceptar, ya tenemos nuestro Detail View que también va a poder editar datos. Pulsamos sobre siguiente y pulsamos sobre finalizar. Y si lo hemos hecho bien, veremos ahora cómo en el control aparece aquí la posibilidad de habilitar inserción, edición, eliminación y también, como veíamos en el otro ejemplo, paginación, que en el caso de un Details View es en la mayor parte de las ocasiones necesario, ya que recuerda que muestra solo un registro por vez. Poniendo paginación nos permite por todos los registros ir moviéndonos pulsando simplemente sobre el número. Pues de nuevo, de este modo tan sencillo, tenemos creado nuestro Details View enlazado a la base de datos. Si guardamos, en caso de no tener guardado, y si ahora lo vemos en el navegador, observa cómo aparecen los datos de un único registro, pero que con la paginación podemos movernos por todos los registros que haya en la base de datos. Y también nos da la opción de poder editar los datos, poder cambiar aquí cualquiera de los datos, la posibilidad de añadir nuevos registros y también de eliminarlos si quisiéramos. Modo más sencillo de poder crear fichas editables, creo que es imposible, la verdad. Y también vamos a ver ahora cómo podemos darle un formato a el control. En esto sí que es prácticamente igual que en el caso del Grid View. Tenemos los formatos automáticos que podemos asignarle simplemente seleccionándolo y pulsando sobre aplicar o aceptar. Podemos también redimensionar en la propia pantalla el control para que ocupe el tamaño justo que queramos que ocupe dentro de nuestra página. Podemos también, al igual que veíamos con el Grid View, desde editar campos, modificar, por ejemplo, la localización de cada uno de los distintos campos y acceder a la gran cantidad de propiedades. Como veíamos, ya no vamos a repetir ahora. Recuerda que, por ejemplo, pues para el formato en el que aparecen las fechas, las horas, las monedas, pues sería un buen ejemplo, pero desde aquí tenemos una gran posibilidad de acceder a muchas opciones en cuanto al estilo en el que aparecen nuestros controles en general. Y desde luego también, como ya vimos en muchas otras ocasiones, igual que a la mayoría de los controles, podemos también directamente darle un estilo mediante el generador de estilos, ya visto en detalle durante el curso. Para estar totalmente seguro de cómo se verá en pantalla, recuerda siempre probarlo en el explorador, en el navegador, ya que puede haber diferencias respecto al aspecto que nos presenta en el Visual Web Developer. Pues aquí vemos de nuevo de qué modo tan sencillo se puede crear, en este caso para editar y para también ver, borrar, añadir. Vamos a aprovechar lo aprendido hasta aquí y ver cómo podemos utilizarlo de modo conjunto. Vamos a combinar los tres controles vistos, el Drop-Down List, el Grid View y el Details View. Y en una única página crear un formulario de los que se denominan Maestro Detalles. Cuando se habla de este tipo de formularios se refiere a un sistema que permite usar unos controles como filtros para determinar el contenido que va a aparecer en los otros. No es nada nuevo, pero una vez más Visual Web Developer simplifica enormemente su uso. Como vemos en pantalla, vamos a usar los tres controles que hemos visto hasta ahora.
Resumiendo, al elegir un nombre de usuario en el control drop-down list, nos muestra la información detallada de todas las transacciones que ha hecho en el control grid view a la derecha. Y pulsando seleccionar en el lado izquierdo del grid view, nos muestra el registro actual de la tabla transacciones con toda la información que contiene esta transacción en el control details view, donde a su vez tenemos las opciones de editar o de eliminar para poder llevar a cabo modificaciones dentro de ese registro en concreto. No vamos a entrar ahora en la utilidad de usar un sistema como este porque creo que a nadie se le escapa. Simplemente indicar antes de empezar a elaborarlo que en cuanto al diseño, muy sencillo, ya que no es ahora lo que más nos interesa, se basa simplemente en una tabla con 2 columnas y 3 filas. El texto que vemos aquí, donde pone uno elige un usuario, y el drop-down list, se encuentran los dos en la primera celda de la primera fila. Selecciona una transacción y el control grid view se encuentran en la segunda columna, también en la primera fila. La segunda fila la dejamos libre para que haya un espacio de separación y aquí en la columna de la izquierda de la tercera fila ponemos editar o borrar y en la columna de la derecha ponemos el control details view. Por lo tanto, un diseño muy sencillo que, como ya dijimos, no es lo que nos interesa ahora. Vamos entonces a crearlo desde cero y para empezar, como decíamos, vamos a incluir una tabla en la que vamos a utilizar 3 filas y 2 columnas. Vamos a darle como ancho el 100% y con esto tenemos aquí el espacio en el que vamos a incluir nuestro juego de controles maestro detalle. Empezamos por, en la primera de las columnas, como decíamos, por poner el texto. Ponemos, por ejemplo, pues elige un usuario. Y ahora, justo debajo, arrastramos un control drop-down list. En la segunda columna de la primera fila, ponemos de nuevo con texto, selecciona una transacción y también dentro de esta misma columna arrastramos dentro de datos un control grid view. Como decíamos, dejamos la segunda fila libre para que haya una cierta separación y ahora aquí en la columna de la izquierda de la tercera fila escribimos editar o borrar transacciones, por ejemplo, que es lo que se va a poder hacer desde aquí. Y en la columna de la derecha de la tercera fila arrastramos un control details view. Con esto, por lo tanto, tenemos de momento creada la estructura, el diseño que posteriormente podemos mejorar con todos los sistemas que ya vimos. Pero esto de momento solo es el modo en que está organizado el texto y colocados unos controles. Lo que va a hacer ahora que todos los controles trabajen juntos va a ser, en resumen, también el modo en el cual este control grid view va a ser filtrado para que muestre solo las transacciones para el nombre que se está mostrando en la lista desplegable y el modo en el que en control details view se filtre para mostrar solo el registro que en ese momento esté seleccionado en el grid view. Por lo tanto, tenemos que enlazar los 3 controles entre sí. Y empezamos con el control drop-down list, llevando a cabo el proceso, como ya hicimos en otras ocasiones. Pulsamos sobre elegir origen de datos. En este caso, al no ser uno específico de datos, tenemos que indicar aquí que queremos un origen. Vamos a poner nuevo origen de datos. Aquí elegimos base de datos, dejamos el nombre por defecto. Y ahora aquí en la conexión usamos la conexión que tengamos con la base de datos en concreto.
Y ahora aquí elegimos una tabla o vista. Vamos a elegir, pues por ejemplo, me vale perfectamente mi vista 2. Y ahora aquí indicamos el nombre de usuario. Vamos a indicarle que devuelva solo filas únicas para que no aparezcan repetidos los usuarios que tengan más de una transacción. Y vamos a indicar también un orden para que aparezcan, por ejemplo, por username ascendente. Con esto, tal como lo queremos hacer ya nos llega. Explicaremos en un momento cómo también podría hacerse de otro modo, sobre todo si fueran una base de datos muy amplia. Podríamos utilizar username e user ID, pero de momento vamos a hacerlo con username. Pulsamos sobre siguiente y pulsamos sobre finalizar. Y aquí vemos cómo nos indica el origen de datos y nos indica el campo que se va a mostrar en el drop-down list, username, y también el campo que se va a utilizar como valor, que en este caso, al ser uno solo, también es username. Podríamos haber elegido username user ID e indicar que aparezca el nombre y posteriormente aquí indicar que el valor que tome después el drop-down sea el user ID. Esto si fuera una base de datos muy amplia en la cual se pudiera repetir en algún caso nombres, pues podríamos hacerlo también con username y user ID. De momento lo dejamos así, pero el sistema sería tan sencillo como aquí, si hubiéramos elegido algún otro, aparecería poner user ID para que fuera el valor. Pulsamos sobre aceptar y ya tenemos nuestro drop-down list enlazado a la base de datos para que nos muestre usuarios. Recuerda que hay que habilitar Autopost Back para que posteriormente pueda utilizarse como filtro para el Grid View. Así que con habilitar Autopost Back marcado. Si de momento lo probamos, recuerda guardar si no has guardado, pulsamos para verlo en pantalla y observa como de momento aparece simplemente el texto que escribimos y el primer control que ya es funcional con los distintos usuarios que tenemos en nuestra base de datos. De momento no hace nada más, pero ya tenemos el primero de los controles que muestra exclusivamente los usuarios de nuestra base de datos. Seguimos configurando el Grid View, llevando a cabo el proceso del mismo modo, elegir origen de datos, nuevo origen de datos, recuerda que tiene que ser distinto, base de datos, aquí le dejamos el nombre por defecto 2, aquí elegimos la conexión a la base de datos, y ahora aquí de nuevo elegimos una tabla o vista, aquí queremos que aparezcan algunos de los datos de la transacción, podemos usar de nuevo mi vista 2 donde tenemos bastantes de los datos, y aquí podemos elegir, por ejemplo, fecha de la transacción, ítem name, transacciones ID, bueno, en fin, los que queremos que aparezcan, por ejemplo, estos 5 pueden valer. Pero la clave para poder filtrar lo que aparezca en el Grid View está en cómo determinemos la cláusula where. Aquí es donde tenemos que indicar cómo queremos que sea el filtro. Y tenemos que indicar en primer lugar que queremos que filtre por username y que sea igual, y al origen tenemos que poner que es un control, de nuevo sencillísimo, y aquí indicar que es el control drop-down list, que por lo tanto es el que queremos que tome como filtro. Recuerda siempre cuando tengas aquí determinado lo que quieres pulsar sobre agregar, porque si no, no lo agrega. Ahora sí, ya tenemos aquí indicado que el filtro es para que muestre esos datos para el nombre de usuario que esté en el drop-down list 1, el valor que tenga seleccionado. Pulsamos sobre aceptar y ahora sí ya aparece aquí lo que tiene que seleccionar y cómo tiene que llevar a cabo el filtro. Pulsamos sobre siguiente, pulsamos sobre finalizar para que guarde la consulta que hemos. Y ahora marca para que aparezca habilitar selección, ya que recuerda que queremos que pueda seleccionarse cualquiera de las transacciones para que aparezca después en el Details View la información en concreto. Por lo tanto, marcamos para que aparezca habilitar selección. Y ahora lo probamos después de guardar, como siempre. Y vemos como de momento tenemos elige usuario en el drop-down list y cómo aparecen los datos que le indicamos de cada uno de los usuarios en el Grid View.
Tenemos, por lo tanto, de momento ya configurado dos de los controles y el control Grid View se filtra según la información del usuario que tenemos en el drop-down list. Pues ahora llevamos a cabo la configuración del tercero de los controles, que recuerda que en este caso tiene que mostrar la información de la transacción en concreto que tengamos aquí seleccionada. Vamos, por lo tanto, a llevar a cabo de nuevo el proceso, pulsando sobre elegir origen de datos, nuevo origen de datos, base de datos, ya lo dejamos como 3. Elegimos de nuevo la misma conexión, ya que es la misma base de datos, y ahora aquí elegimos la tabla transacciones, que es la que queremos que nos muestre, y marcamos para que muestre todo, ya que queremos que nos muestre todos los campos, y va a permitir de este modo que se muestre. Es una única tabla con una clave primaria, por lo tanto se va a poder mostrar y va a permitir editar y llevar a cabo incluso borrado si queremos de los datos. Y de nuevo la clave está en configurar la cláusula where para que lleve a cabo el filtrado tal como queremos. En este caso lo que vamos a utilizar es transacciones ID. Recuerda que es ID que se encuentra tanto en el Grid View como ahora en el Details View. Y aquí de nuevo origen va a ser un control. Y aquí de nuevo ID de control va a ser el Grid View 1. Yo creo que más sencillo es que es imposible que lo sea. De nuevo pulsamos sobre agregar y con esto ya tenemos indicado que lleva a cabo un filtrado en el que transacciones ID del Grid View sea el que esté en este caso seleccionado. Pulsamos de nuevo sobre aceptar. Y recuerda, porque lo vimos hace poco, que para que en un control de Details View se pueda elegir la posibilidad de editar o borrar, tenemos que pulsar sobre avanzados y marcar aquí generar instrucciones, y vamos a marcar también lo de concurrencia optimista que ya explicamos. Con esto sí, ahora ya podemos pulsar sobre siguiente y sobre finalizar. Y con esto ya tenemos añadido el tercero de los controles, y ahora aquí tenemos que marcar, habilitar edición y habilitar eliminación. Lo que vamos a poder hacer es editar los registros que aparezcan aquí y también eliminarlos en caso de que quisiéramos. Pues de este modo, con lo que hemos hecho hasta aquí, ya lo fundamental, la clave para que el sistema funcione ya está habilitado. Si ahora lo probamos, recuerda guardar si no lo has hecho, observa cómo sigue apareciendo el drop-down list con un usuario, sigue apareciendo el grid view con los datos que indicamos, y ahora si pulsamos sobre seleccionar, observa cómo inmediatamente nos aparece en el Details View los datos de esa transacción en concreto. Observa cómo cambian según pulsamos sobre cada una de las transacciones. Pues el resto es tema de formateo y demás. Vamos a recargar un momento y observa, bueno, vamos a ver de nuevo la página como aparece en un principio y observa como aquí donde tiene que ir el Details View de momento no aparece nada, porque para que aparezca algo tenemos que pulsar sobre seleccionar. Cuando pulsamos sobre seleccionar inmediatamente aparece aquí. Puede que queramos que en lugar de aparecer esto vacío aparezca alguna información. Vemos cómo hacerlo porque esto es nuevo. El resto, como darle un formato al control, lo decimos ya muchas veces, no vamos ahora a volver a repetirlo. Para hacer que el control de Details View muestre algo aunque no se haya seleccionado nada en el Grid View, podemos bien pulsando sobre el triángulo y eligiendo editar plantillas, o bien también pulsando con el botón derecho y mostrar etiqueta inteligente, y ahora aquí editar plantillas. En editar plantillas vemos que nos aparecen distintas opciones en esta lista desplegable y elegimos plantilla para datos vacío, cuando está vacío, entidad template. Y ahora aquí podemos escribir lo que queramos, que será lo que aparezca cuando no haya seleccionado ningún dato para mostrar. Aquí podríamos poner lo que quisiéramos. Vamos simplemente a poner, por ejemplo, selecciona una transacción para ver detalles. En fin, podríamos poner cualquier cosa, pero vamos a, por ejemplo, poner esto. Hecho, pulsamos otra vez, por ejemplo, aquí, y terminar edición de plantilla.
Y con ello ahora ya tenemos indicado que cuando no tenga información que mostrar, que muestre ese texto por defecto. Lo probamos de nuevo, guardamos si no lo hicimos y ahora veremos como cuando se abre aparece ya aquí, selecciona una transacción para ver detalles y en el momento en el que seleccionemos aparece la información. De nuevo se puede formatear, se le puede dar posteriormente el aspecto que se quiera de los distintos modos que hemos visto. Terminamos este video tutorial haciendo algunas consideraciones sobre los controles Grid View y Details View, ambos nuevos en ASP.NET 2.0 y que ofrecen más y mejores capacidades y también más sencillas de utilizar que los más antiguos controles Datalist y Form View, de los que también hablaremos. Tanto el Grid View como el Details View tienen la opción de autoformato en el menú de tareas comunes que nos permiten definir de modo mucho más sencillo y rápido el aspecto general que queremos que muestren todos los controles, como también ya hemos visto. Desde el menú de tareas comunes, tanto del Grid View como del Details View, podemos acceder al formato automático, desde el cual simplemente seleccionando uno de los formatos podemos aplicárselo inmediatamente. Lo mismo en el caso del Grid View. Pero además también cada uno de los controles tienen una gran cantidad de propiedades a las que podemos acceder desde la hoja de propiedades, y donde podemos ajustar muchísimas de las opciones sobre el aspecto que va a mostrar el control. Puede que el modo más práctico de trabajar sea primero darle con autoformato, uno de los autoformatos, y posteriormente con las propiedades afinar en aquellos aspectos que queremos modificar y que son prácticamente todos a partir de la hoja de propiedades. Las propiedades son muchísimas, no tendría sentido ponerse aquí ahora ver todas. Recuerda que no hay mejor sistema que ir probando y viendo el resultado en pantalla. Pero recuerda también que además de las propiedades para todo el control, tanto en el caso del Grid View como del Details View, podemos acceder a propiedades en concreto para las filas o las columnas. Recuerda para ello que lo puedes hacer desde tareas comunes y pulsar sobre editar campos, y desde aquí, en el momento en el que tenemos elegido cualquiera de los campos, aquí podemos entrar en las propiedades para ese campo en concreto que tengamos elegido y al que también podemos darle propiedades específicas. Recuerda también que podemos usar estos dos controles tanto para mostrar datos como también para editarlos desde la base de datos. Si queremos usarlos para editar, recuerda que debemos enlazar a una tabla simple que tenga una clave primaria, y si usamos el control de Details View tenemos que pulsar en avanzados y marcar que aparezca lo de editar o editar. Los controles Datalist y Form View que veremos en el último videotutorial del curso, en el siguiente, son controles más antiguos de ASP.NET y pueden también ser editados, pero configurarlos para que se puedan editar la información de la base de datos es bastante más complicado. Si lo que quieres es usar los controles para poder editar datos, sin dudarlo, usa siempre Grid View o Details View. Si simplemente quieres mostrar datos a los usuarios, el Datalist y el Form View siguen siendo útiles en muchas ocasiones, como veremos. Pues nada más, terminaremos el curso en el siguiente video tutorial viendo el control Datalist, cómo usarlo para mostrar imágenes recuperadas de una base de datos, por ejemplo, o listas de enlaces. Veremos también los usos del control Form View y las posibilidades que nos ofrece, por ejemplo, para realizar operaciones con los datos. Y terminaremos con una perspectiva del curso en elaboración para seguirnos sumergiendo en la plataforma .NET y que será, por supuesto, sobre C#.
Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.